En una elegante mansión en el corazón de una ciudad vibrante, un poderoso millonario, don Alejandro, miraba por la ventana mientras su hija, Isabella, bailaba en un evento de gala. Siempre la había visto como la joya de su vida, pero su rebeldía y sus constantes desobediencias comenzaron a preocupar a don Alejandro. Tras una serie de escándalos sociales, el padre decidió que era hora de darle una lección a su hija. Para purgar sus errores, tendría que casarse con un humilde agricultor, Miguel, que vivía en una pequeña aldea en el campo. Lo que él no sabía era que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre, revelando verdades inesperadas sobre el amor, la clase y el verdadero valor de la felicidad. Don Alejandro siempre había sido un hombre de visión, un titán de los negocios que había forjado su imperio con manos firmes y una mirada inquebrantable. Su vida estuvo marcada por decisiones implacables y un enfoque absoluto en la ascensión social y económica. Cada movimiento en su carrera fue estratégico, y no permitía que nada, ni siquiera los lazos de sangre, interfiriera en su visión del éxito. Cuando Isabella, su única hija, comenzó a desviarse del camino que él había planeado para ella, su corazón se llenó de una preocupación que rápidamente se transformó en desesperación. Isabella era la imagen de la juventud y del potencial. Con sus ojos brillantes y sueños de grandeza, asistía a las fiestas más glamurosas y a los eventos más prestigiosos, rodeada de admiradores. Sin embargo, su hija comenzó a cuestionar los valores que su padre consideraba esenciales. Ella anhelaba experiencias que la conectaran con la verdadera esencia de la vida, lejos de la superficialidad que su padre parecía venerar. Don Alejandro vio esto como una afrenta a su legado y a la imagen de la familia, que siempre se había esforzado por proteger. Así, cuando la rebelde Isabella fue sorprendida en una situación que desafiaba las costumbres y la imagen de la familia, don Alejandro sintió que tenía que actuar. Lo que para él era una oportunidad de enseñar a su hija a comportarse de acuerdo con los estándares de la sociedad, para Isabella era un castigo severo. Decidió que un matrimonio con Miguel, un agricultor de una aldea lejana, sería la respuesta perfecta a su insolencia. Para él, era más que una simple unión, era un acto de corrección, una forma de obligar a su hija a comprender el valor de la humildad y del trabajo duro. Isabella, al enfrentarse con la noticia del matrimonio arreglado, sintió como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. La indignación y la desilusión la invadieron como un huracán. No solo su corazón estaba destrozado por la idea de separarse de su vida cómoda y llena de glamour, sino también por la total falta de consideración hacia sus sentimientos. Para don Alejandro, esto era una medida necesaria, para Isabella, era una traición que amenazaba con derrumbar su mundo. Se sentía atrapada en una trampa sin salida, con su libertad y sus sueños silenciados por una decisión que no le pertenecía. En la mente de Isabella, la vida que se le imponía era una sentencia de prisión. Las tardes soleadas en su mansión, las conversaciones ligeras con amigos y las fiestas por la noche se convirtieron en recuerdos distantes. En su lugar, surgía la aterradora idea de vivir en un lugar desconocido, lejos de las comodidades y conveniencias que siempre había conocido. Miguel, aunque un hombre de buen corazón, representaba todo lo que ella despreciaba en ese momento, la sencillez y la vida del campo. La imagen de una vida monótona y sin emoción llenaba su mente, llevándola a una profunda soledad, incluso rodeada de personas. La decisión de su padre no solo la privaba de su libertad, sino que también le impedía buscar el amor verdadero, conectarse con alguien que realmente la comprendiera. El resentimiento hacia don Alejandro creció en su corazón como una sombra, oscureciendo cualquier posibilidad de aceptación. A medida que se acercaba la fecha del matrimonio, Isabella se volvía cada vez más introvertida, perdida en un torbellino de emociones conflictivas. En su mente, se rebelaba contra la imposición de su padre y contra la idea de un futuro que no era suyo. Así, en una noche silenciosa, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad, Isabella se permitió llorar. Lloró por sus sueños, por su libertad y por el amor que aún no había encontrado. Las lágrimas rodaban por su rostro, testimonio de una juventud llena de promesas que parecían desvanecerse. En ese momento de desesperación, una chispa de resistencia comenzó a encenderse en su interior. La ira que sentía hacia don Alejandro no era solo una respuesta a su decisión, sino una fuerza vital que la impulsaba a luchar contra el destino que se le imponía.
Isabella empezó a prepararse mentalmente para el matrimonio, no como una mujer dispuesta a someterse, sino como alguien que buscaría una forma de recuperar su propia vida. El conflicto interno que la consumía la hacía más fuerte, más decidida a encontrar un camino que no fuera dictado por un hombre que creía que el poder era la única forma de moldear el mundo. La historia de su rebelión apenas comenzaba, y, mientras se acercaba la fecha del matrimonio, Isabella estaba a punto de descubrir que, incluso en medio de una prisión dorada, la libertad podía florecer de formas inesperadas. Cuando Isabella se vio frente al altar, el peso de la situación cayó sobre sus hombros como una tormenta implacable. El sol entraba por las ventanas de la pequeña capilla, pero la luz no lograba calentar su corazón, que permanecía helado de ira y desilusión. A su lado, Miguel, un hombre de campo sencillo y honesto, vestía una camisa blanca y un saco oscuro que apenas disimulaban su nerviosismo. Para él, ese era un día que cambiaría su vida, pero Isabella veía ese momento como una pesadilla de la que no podía escapar. Las miradas de los invitados eran una mezcla de curiosidad y empatía, pero Isabella no podía prestar atención a las expresiones a su alrededor. Sus pensamientos estaban envueltos en un torbellino. La idea de estar casada con un hombre que apenas conocía era una perspectiva aterradora, y la frustración le impedía ver cualquier chispa de esperanza. Sin embargo, a medida que el ritual avanzaba, algo comenzó a desarrollarse de manera inesperada. Miguel, al percibir la tensión que emanaba de Isabella, se esforzó por mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba hacia ella era una lucha contra su propia inseguridad. En lugar de dejarse llevar por los nervios, decidió que el momento no solo se trataba de ellos, sino también de la posibilidad de una nueva vida. Comenzó a ver a Isabella no como una obligación, sino como una oportunidad de construir algo genuino, aunque los sentimientos de ella aún fueran oscuros y hostiles. A medida que la ceremonia avanzaba, la presencia serena de Miguel comenzó a romper las barreras que Isabella había levantado a su alrededor. La sinceridad en sus ojos y la dedicación que se reflejaba en sus gestos despertaron algo dentro de ella que no esperaba. Era como si la ira que la consumía empezara a disiparse lentamente, dando lugar a una curiosidad cautelosa. Él no era lo que ella había imaginado. Miguel era un hombre común, pero había una fuerza tranquila en su esencia que la hacía cuestionar sus propias suposiciones. El ritual continuaba, y los votos estaban por llegar. Isabella observó cómo Miguel hablaba con sinceridad al expresar sus promesas. Había una belleza en sus palabras que la tocaba de manera sutil. Empezó a reflexionar sobre la profundidad del compromiso que él estaba dispuesto a asumir. Por un breve momento, su ira se transformó en una semilla de comprensión. ¿Podría él, de hecho, ser alguien con quien pudiera compartir su vida? En ese momento de introspección, la imagen de su padre, don Alejandro, y sus ambiciones comenzó a desvanecerse. Isabella se dio cuenta de que, aunque había sido forzada a esa situación, aún tenía la opción de cómo reaccionar ante ella. La idea de permitirse conocer a Miguel, de romper las barreras que la aislaban, comenzó a parecer más atractiva que permanecer en la soledad de su revuelta. El resentimiento que la acompañaba había sido su armadura, pero ahora empezaba a parecer más un peso. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, un silencio respetuoso llenó la capilla. Miguel, con voz firme, pronunció sus promesas de amor y apoyo, mientras que Isabella, aún dudosa, dijo las suyas. En el fondo, sabía que el matrimonio no era solo un acto de sumisión, sino un paso hacia algo desconocido, que tal vez podría revelarse como una nueva aventura. Las miradas de los invitados, que antes eran una mezcla de compasión y expectativa, ahora reflejaban una especie de esperanza. Esa unión, aunque forzada, tenía el potencial de convertirse en algo significativo. Miguel, sin saberlo, plantó una semilla de cambio en el corazón de Isabella. A partir de ese momento, la joven ya no se veía solo como una víctima de las circunstancias, sino como una mujer en busca de autodescubrimiento, capaz de transitar caminos que antes parecían imposibles. Al final de la ceremonia, mientras el sol comenzaba a ponerse, Isabella sintió una nueva oleada de emoción inundar su ser. Era una mezcla de esperanza e incertidumbre, pero, sobre todo, era una posibilidad de cambio. El matrimonio, que al principio parecía una condena, comenzaba a transformarse en una oportunidad.
Y así, mientras salían de la capilla como marido y mujer, la conexión entre ellos empezaba a formarse lentamente, desafiando las expectativas y anunciando una nueva travesía, llena de retos y descubrimientos. Isabella finalmente empezaba a entender que, incluso en medio del caos, había espacio para el amor y la aceptación. La vida de Isabella en la propiedad de Miguel era un contraste evidente con la opulencia de la mansión que había dejado atrás. Al entrar en la pequeña casa, una construcción sencilla hecha de madera y barro, el aroma de la tierra húmeda y las plantas nativas la envolvió, pero no le trajo un consuelo inmediato. El lugar era modesto, sin los lujos a los que estaba acostumbrada. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y objetos hechos a mano, pero para Isabella, todo parecía primitivo y sin encanto. Los primeros días fueron de una profunda soledad. Mientras Miguel salía a trabajar en los campos, Isabella se quedaba en casa, rodeada por un silencio que la oprimía. El paisaje a su alrededor era hermoso, con vastos campos verdes y un cielo azul que se extendía hasta el horizonte, pero su mente estaba llena de pensamientos amargos. La falta de distracciones y la ausencia de sus antiguas compañías la hacían sentirse atrapada en un mundo que no le pertenecía. Se veía como una intrusa, una extraña en una vida que no había elegido. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Al observar a Miguel cuidar de las plantaciones, notó el esmero que dedicaba a cada semilla, a cada brote que surgía. Trabajaba arduamente bajo el sol, sin quejarse, y aunque estaba cansado, sus ojos brillaban con una satisfacción genuina al ver los frutos de su labor. Esa dedicación empezó a despertar algo dentro de Isabella, una curiosidad que no sabía que aún existía. En un impulso, Isabella decidió acompañarlo en las tareas diarias. Al principio, fue una experiencia frustrante. No estaba acostumbrada a ensuciarse las manos con la tierra ni a lidiar con los desafíos del trabajo rural. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a disfrutar el acto de plantar semillas y ver cómo crecían las plantas. La tierra, que antes veía como un símbolo de prisión, comenzó a transformarse en un espacio de libertad y descubrimiento. Las dificultades del campo eran muchas, pero cada desafío enfrentado al lado de Miguel se convertía en una lección. Isabella vio cómo el tiempo y el esfuerzo se recompensaban con la cosecha, y esa experiencia la hizo reflexionar sobre su propia vida y las expectativas que tenía respecto al éxito. Las pequeñas victorias, como la primera zanahoria que cosechó o las flores que plantó en el jardín, trajeron un nuevo sentimiento de satisfacción y alegría. Además del trabajo, Isabella comenzó a conocer a los niños del pueblo. Eran llenos de vida y energía, corriendo por los campos y riendo sin preocupaciones. Sus risas eran contagiosas, e Isabella no pudo evitar sentirse atraída por esa inocencia y simplicidad. Al unirse a ellos en juegos y actividades, sintió que su corazón se calentaba. La vida en el campo no se trataba solo de trabajo arduo, sino también de momentos de pura felicidad, compartidos con quienes la rodeaban. Las noches bajo las estrellas se convirtieron en un ritual para Isabella y Miguel. Después de un día agotador de trabajo, se sentaban fuera de la casa, observando el cielo iluminado por la luna y las estrellas. Durante esas noches, Isabella empezó a darse cuenta de que Miguel no era solo el hombre con quien estaba casada, sino un compañero que compartía sueños y aspiraciones. Las conversaciones silenciosas, donde solo la presencia del otro era suficiente, trajeron un sentido de consuelo que nunca había experimentado antes. Isabella descubrió un lado de ella que nunca había conocido, una mujer que podía amar y comprometerse, independientemente de las circunstancias. La vida en el campo, aunque desafiante, le estaba revelando un nuevo significado de felicidad y satisfacción. El orgullo que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse, dando paso a una gratitud por la simplicidad y la belleza de las pequeñas cosas. A medida que las estaciones cambiaban, la conexión entre Isabella y Miguel se fortalecía. Empezó a sentir que ya no era una prisionera, sino una compañera que caminaba a su lado. El amor, antes un concepto distante, comenzó a germinar en su corazón. A través de las dificultades y las alegrías de la vida rural, Isabella se estaba transformando, redescubriendo el valor de las relaciones humanas, del trabajo en conjunto y, sobre todo, de ser fiel a sí misma. Finalmente, la vida que antes parecía un castigo se convertía en una oportunidad de crecimiento.
Isabella aprendió que la verdadera felicidad no residía en las posesiones materiales, sino en la simplicidad de las experiencias compartidas, en las risas de los niños y en el calor de las noches bajo las estrellas. Estaba finalmente abriendo los ojos al mundo que la rodeaba, reconociendo la belleza que existía en la vida sencilla y en el amor que florecía entre ella y Miguel. En un hermoso día soleado, Isabella decidió explorar el pueblo alrededor de la propiedad. El fresco olor de la tierra y el canto de los pájaros la acompañaban mientras caminaba por las calles de adoquines, llenas de pequeñas casas y jardines florecidos. La vida en el campo le había enseñado a apreciar la belleza en las pequeñas cosas, pero todavía había una parte de su corazón que se sentía incompleta, un vacío que no lograba llenar. Durante su caminata, se encontró con un grupo de niños que jugaban y corrían alegremente. Al escuchar sus risas, Isabella sonrió, recordando su propia infancia. Cuando aún era solo una niña llena de sueños, antes de estar atrapada por la imagen de lo que debía ser. Ese momento de nostalgia la hizo reflexionar sobre cómo su vida había cambiado drásticamente, y pronto una sombra del pasado comenzó a aparecer frente a ella. Entonces, al doblar una esquina, sus ojos se encontraron con un rostro familiar. Laura, su mejor amiga de la infancia, estaba parada frente a una pequeña tienda de productos caseros, riendo y conversando con los vecinos. Isabella sintió una ola de emoción al reconocer a la amiga que no veía desde hacía años. Laura, con su largo cabello suelto y una sonrisa radiante, estaba completamente en paz con su vida sencilla, algo que Isabella siempre había admirado. El reencuentro fue inmediato y cálido, como si el tiempo no hubiera pasado. Laura abrazó a Isabella con fuerza y, por un instante, todas las inseguridades y preocupaciones que rodeaban la vida de Isabella desaparecieron. Comenzaron a hablar sobre sus vidas, recordando momentos del pasado, las travesuras de la infancia y los sueños que tenían cuando eran jóvenes. Laura había elegido una vida sencilla, llena de alegría y significado, mientras que Isabella se veía atrapada en expectativas y obligaciones. A medida que conversaban, Isabella notaba la diferencia entre ambas vidas. Laura era feliz, rodeada de la comunidad, cultivando un pequeño jardín y ayudando en la tienda del pueblo. Hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre cuánto le gustaba cuidar de la tierra y de las personas a su alrededor. Cada palabra parecía un recordatorio de todo lo que Isabella había dejado atrás en su búsqueda de aprobación y éxito. Laura la hizo reflexionar sobre quién era realmente, lejos de las expectativas de su padre. Mientras su amiga hablaba de la sencillez y las alegrías que encontraba en cada día, Isabella empezó a darse cuenta de que se había alejado de sí misma. La vida que estaba viviendo con Miguel tenía mucho potencial y belleza, pero había una parte de ella que aún luchaba contra las cadenas del pasado, que ansiaba liberarse. El reencuentro con Laura se convirtió en un punto de inflexión crucial para Isabella. Comenzó a cuestionar sus propias decisiones, pensando en cómo se había desviado de sus verdaderos deseos y sueños. ¿Qué era más importante, seguir el camino que su padre había trazado o redescubrir su propia identidad? La amistad renovada le trajo una nueva perspectiva sobre la vida que estaba viviendo y sobre el futuro que podía construir. Laura la inspiró a valorar la autenticidad, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, y eso hizo que Isabella sintiera un deseo creciente de ser sincera consigo misma. Al mirar a su amiga, vio un reflejo de lo que podría ser, una mujer que había elegido la libertad y la felicidad, sin importar las circunstancias. Isabella empezó a comprender que la vida no tenía que estar moldeada por expectativas externas, sino que podía vivirse con un propósito propio, basado en el amor y la simplicidad. El paseo por el pueblo se transformó en un momento de introspección para Isabella. Al despedirse de Laura, una sensación de renovación la envolvió. Se despidió con el corazón más ligero y el espíritu más decidido. Isabella decidió que necesitaba explorar esa nueva versión de sí misma y que, incluso en medio de la sencillez, podía encontrar una vida llena de significado y alegría. Al regresar a casa, el paisaje parecía diferente. La luz del sol bañaba los campos, y el aire fresco estaba impregnado de nuevas posibilidades. La vida en el campo, que al principio parecía una prisión, ahora se mostraba como un espacio fértil para el crecimiento. El reencuentro con Laura reavivó sentimientos olvidados y le dio el valor para abrirse a los cambios que estaban por venir.
Isabella estaba empezando a entender que su verdadero camino podía ser mucho más hermoso que cualquiera que su padre hubiera imaginado. La travesía de autodescubrimiento había comenzado, y cada paso que diera la acercaría más a convertirse en quien realmente era. Don Alejandro, en su búsqueda incansable por mantener intacta la reputación de la familia, decidió que era momento de visitar el pueblo donde su hija se había establecido. La idea de Isabella viviendo en medio de la sencillez lo inquietaba profundamente. Para él, el mundo de la riqueza y la élite era la única forma de vida digna, y ver a su hija en un escenario tan distante de ese ideal lo llenaba de preocupación. Al llegar al pueblo, fue invadido por una mezcla de horror y desesperación al darse cuenta de que la vida modesta de Isabella no solo desafiaba sus expectativas, sino que también amenazaba su imagen social. La pequeña casa de Miguel, tan diferente de las lujosas mansiones de la ciudad, parecía una afrenta al orgullo de don Alejandro. Caminó por las calles de adoquines, observando a las personas sencillas que pasaban, y un sentimiento de aversión se instaló en su pecho. Esa no era la vida que él había planeado para su hija, él la había imaginado como la futura esposa de un magnate, rodeada de lujos y ostentaciones. Al entrar en la propiedad, el ambiente estaba impregnado de una paz que él no comprendía. Miguel, con sus manos callosas y sonrisa sincera, recibía a don Alejandro con una cortesía que parecía tanto una invitación como un desafío. Isabella, por su parte, estaba en la cocina, rodeada de los frescos aromas de lo que cocinaba. La visión de su hija, con un delantal desgastado y el cabello recogido de manera simple, provocó una reacción visceral en el millonario. El encuentro entre padre e hija estuvo cargado de tensión. Isabella, ahora más fuerte y segura de sí misma, no dudó en confrontar a su padre. Para ella, aquel hombre que alguna vez fue su mayor apoyo representaba ahora una cadena de expectativas que la aprisionaban. Estaba decidida a defender la vida que había elegido y la felicidad que empezaba a florecer en su corazón. Don Alejandro, por otro lado, estaba desconcertado por la determinación de su hija. El orgullo que siempre lo había sostenido comenzó a tambalear bajo el peso de las decisiones que ella había tomado. Las palabras fueron como flechas, cada una alcanzando el núcleo de las creencias que don Alejandro siempre había defendido. Él clamaba por el honor de la familia, por la imagen que creía que debía mantenerse, pero Isabella no cedía. Hablaba de libertad, del valor de la autenticidad y del amor verdadero. El enfrentamiento expuso la fragilidad del orgullo del millonario, mientras la creciente fortaleza de Isabella brillaba con intensidad. Durante la discusión, Isabella compartió sus descubrimientos sobre la vida en el campo, sobre la alegría que encontraba en las pequeñas cosas y cómo esas experiencias la habían hecho sentirse más viva que nunca. Habló de Miguel, no solo como su esposo, sino como un compañero que la ayudaba a redescubrir su esencia. Para don Alejandro, esas palabras eran incomprensibles. ¿Cómo podía una vida sencilla ser más valiosa que el estatus social y la riqueza? Pero a medida que escuchaba la pasión y convicción en la voz de su hija, una semilla de duda comenzó a germinar en su mente. Él se cuestionaba su propio concepto de éxito. ¿Qué significaba realmente tener éxito? La búsqueda incansable de poder y prestigio había traído felicidad a su vida, o solo soledad y desconexión. La figura de Isabella, ahora tan diferente y tan distante de lo que él había imaginado, comenzó a representar una verdad que él dudaba en aceptar. ¿Era posible que su visión de la felicidad estuviera equivocada? El enfrentamiento culminó en un momento de profundo silencio, donde la mirada entre padre e hija parecía cargar con todo el peso de una vida. Isabella, con los ojos brillando de determinación, y don Alejandro, con el semblante marcado por la incertidumbre. Ambos estaban en lados opuestos, pero el desenlace de esa conversación estaba lejos de ser claro. Con el corazón pesado y la mente agitada, don Alejandro dejó el pueblo, pero la visita había cambiado algo fundamental dentro de él. La fuerza de Isabella y sus decisiones ya no eran solo una fuente de vergüenza, sino un desafío a su propia concepción de la felicidad. Mientras conducía de regreso a la ciudad, reflexionaba sobre su vida, sobre lo que realmente importaba, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía inseguro acerca de su papel como padre y líder. La imagen de su hija viviendo una vida sencilla, pero plena, comenzaba a infiltrarse en su mente, generando una turbulencia que no podría ignorar.
La fortaleza y la felicidad de Isabella estaban sembrando dudas profundas en el corazón de don Alejandro, preparando el terreno para una transformación que nunca había esperado. Mientras tanto, Isabella se mantenía firme en su nueva vida, sabiendo que había tomado la decisión correcta al alejarse del pasado y abrazar un futuro de autenticidad y amor. Con el paso del tiempo, Isabella fue profundizando en la vida en el campo, descubriendo nuevas facetas del día a día que antes no comprendía. Al lado de Miguel, empezó a percibir la profundidad de su carácter y el valor de sus pasiones. Él le enseñó la importancia de la conexión con la tierra y con las personas que la habitan, y esto la llevó a cuestionar aún más sus propias decisiones y el concepto de felicidad que le habían impuesto. Un día soleado, mientras exploraba el pequeño taller que Miguel había montado en un rincón de la propiedad, Isabella encontró algo que cambiaría para siempre su visión sobre su esposo. Al abrir la puerta del taller, fue recibida por un espacio lleno de colores vibrantes y pinceles manchados de pintura. La luz entraba por las ventanas, iluminando lienzos que estaban esparcidos por todo el lugar. Cada uno de ellos reflejaba la belleza del campo, flores, paisajes y retratos de personas del pueblo, capturando la esencia de la vida que allí existía. Miguel estaba sentado en una esquina, concentrado en su obra. La intensidad en su mirada mientras trabajaba con los colores y las formas mostraba la pasión que sentía por el arte. Isabella quedó hipnotizada por la forma en que él se entregaba al proceso, como si cada pincelada fuera una extensión de su alma. El taller no era solo un espacio creativo, era un santuario donde Miguel se liberaba de las ataduras del pasado y se permitía ser verdaderamente él mismo. A través de las obras de Miguel, Isabella se dio cuenta de que él había abandonado una carrera prometedora en una gran ciudad para dedicarse a una vida sencilla, buscando la verdadera felicidad lejos de las exigencias de la sociedad. Esa revelación la impactó profundamente. El hombre que ella consideraba un simple trabajador del campo era, en realidad, un artista talentoso que había tomado la decisión consciente de vivir en armonía con la naturaleza y su gente, intercambiando el glamour y el prestigio por algo más profundo y significativo. Este descubrimiento no solo cambió la perspectiva de Isabella sobre Miguel, sino que también la llevó a reflexionar sobre sus propias elecciones. Al igual que él, ella se había alejado de las expectativas que siempre la habían rodeado, permitiéndose explorar un mundo de simplicidad y autenticidad. Lo que antes parecía un castigo ahora se revelaba como un camino hacia el autodescubrimiento. Mientras Isabella admiraba las pinturas, sintió un calor en el corazón. Las obras de Miguel eran un reflejo del amor que él sentía por todo lo que lo rodeaba, y esto le hizo comprender lo que realmente importaba. El valor del trabajo de Miguel no estaba solo en las hermosas pinturas que creaba, sino en la pasión y sinceridad que ponía en cada una de ellas. El arte no era solo una forma de expresión, era una manera de conectarse con el mundo y con las personas que lo habitaban. Esta revelación transformó la manera en que Isabella veía la vida. En lugar de aferrarse a las normas y expectativas que siempre la habían oprimido, comenzó a apreciar la belleza de las pequeñas cosas y la verdadera esencia del ser humano. La felicidad ya no estaba definida por el estatus o la riqueza, sino por momentos de amor, risas y la conexión que se establecía entre las personas. Mientras tanto, la visita de don Alejandro al pueblo aún resonaba en su mente. Él comenzó a cuestionarse las propias decisiones que había tomado a lo largo de su vida. ¿Qué significaba realmente el éxito para él? ¿Lo que había logrado valía la pena si eso lo alejaba de su propia felicidad y de la felicidad de su hija? Las dudas que brotaban en su corazón comenzaron a mezclarse con los sentimientos de orgullo y amor que siempre había tenido por Isabella. Se veía frente a un espejo, reflejando no solo las fallas de su visión del mundo, sino también las oportunidades perdidas de ser un padre verdaderamente presente. Por su parte, Isabella decidió que era hora de apoyar a Miguel en su arte. Comenzó a ayudarlo a organizar exposiciones en pequeñas ferias del pueblo, presentando el talento de él a más personas. La conexión que ambos compartían se intensificó, y el arte de Miguel comenzó a brillar, atrayendo a admiradores que reconocían la belleza y la verdad detrás de cada obra. Con cada nuevo cuadro que exhibían, Isabella y Miguel cultivaban no solo el arte, sino también un espacio de amor y felicidad. La vida en el campo se convertía en un lienzo vivo, donde cada día traía nuevos colores y nuevas historias.
Isabella estaba descubriéndose no solo como esposa, sino como compañera y apoyo, y Miguel, a su vez, vio cómo su arte florecía como nunca antes. Esta nueva fase en la vida de Isabella también plantó una semilla de esperanza y reflexión en el corazón de don Alejandro. El amor y la autenticidad que su hija había encontrado, el coraje de Miguel al elegir el camino menos transitado y la belleza de la vida sencilla comenzaron a generar cambios en su propia perspectiva. Aunque aún estaba atrapado en sus creencias, no podía ignorar la luz que emanaba de la vida de Isabella. Y así, mientras Isabella se permitía redescubrir quién realmente era, don Alejandro se encontraba ante un dilema: permanecer en su zona de confort o abrirse a la posibilidad de una nueva forma de vida. La vida continuaba fluyendo suavemente en el pueblo, donde Isabella y Miguel cultivaban no solo el arte, sino también el amor y la alegría en las pequeñas cosas. Sin embargo, en su mansión, don Alejandro enfrentaba una crisis que cambiaría su vida para siempre. La presión y el estrés acumulados a lo largo de los años, resultado de sus ambiciones y la lucha constante por mantener su imagen, empezaron a pasarle factura. Sintió los primeros signos de una condición de salud que lo dejó debilitado, lo que lo llevó a reflexionar sobre su vida y sus elecciones. Durante los días en que estuvo confinado a su cama, don Alejandro se sumergió en un estado de introspección forzada. Los ecos de risas y alegría del pueblo parecían llegar hasta él, y su mente vagaba entre recuerdos de la infancia de Isabella, de la felicidad que había ignorado en su búsqueda de estatus. En medio de esas reflexiones, tuvo un sueño vívido que lo marcó profundamente. En ese sueño, veía a Isabella, radiante y plena, rodeada por la belleza de la naturaleza. Estaba en el campo, riendo y jugando con los niños del pueblo, y Miguel estaba a su lado, admirándola con un amor genuino. La escena era pura, vibrante y llena de felicidad. Se dio cuenta de que, aunque su hija estaba lejos del mundo lujoso que él había planeado para ella, estaba más viva y realizada que nunca. En ese momento, don Alejandro entendió que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en las relaciones que construimos y en la simplicidad que abrazamos. Al despertar, la revelación del sueño seguía latiendo en su mente. El peso del arrepentimiento comenzó a acumularse en su corazón. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber creído que el éxito era algo que se podía medir en números y posesiones, mientras su hija había encontrado un valor tan profundo en la sencillez y la autenticidad? La sensación de pérdida lo consumió, y la urgencia de reconciliarse con Isabella se volvió innegable. Don Alejandro decidió que necesitaba ver a su hija y a Miguel. Enfrentando la debilidad física que lo atormentaba, emprendió el viaje hasta el pueblo, decidido a buscar el perdón y la reconciliación. El aire fresco del campo le llenó de un renovado sentido de propósito. Al acercarse a la casa de Miguel, su corazón estaba agitado, pero se sentía más ligero, como si se estuviera liberando de un peso que había llevado por demasiado tiempo. Al llegar, Isabella y Miguel estaban en el taller, inmersos en sus creaciones, cuando él hizo su entrada. El ambiente estaba impregnado de una paz que lo tocó de inmediato. Miguel, al ver al millonario, sintió la tensión en el aire, pero sabía que ese era un momento decisivo. Don Alejandro, con lágrimas en los ojos, se dirigió a Isabella, expresando una disculpa que venía desde lo más profundo de su alma. Reconoció que se había dejado llevar por expectativas superficiales y que, en su búsqueda de control, había perdido de vista lo que realmente importaba, el amor y la felicidad de su hija. La escena que se desarrollaba era intensa, llena de emociones, mientras Isabella, con una mezcla de sorpresa y alegría, aceptaba la disculpa de su padre. El millonario entonces miró a Miguel y, en un gesto sincero, reconoció el valor del hombre que se había convertido en parte de la vida de su hija. Vio no solo a un yerno, sino a un compañero que había ayudado a Isabella a encontrar su verdadera esencia. La aceptación de su amor era una de las partes más importantes de la transformación que don Alejandro estaba experimentando. La conversación fluyó con el peso de las revelaciones y la ligereza de las nuevas posibilidades. Don Alejandro se dio cuenta de que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que la sencillez de la vida en el campo le ofrecía una nueva perspectiva que había pasado por alto durante demasiado tiempo. La conexión que sentía con su hija, ahora restaurada, era más valiosa que cualquier riqueza material que pudiera poseer.
Con el tiempo, los lazos entre padre, hija y yerno se fortalecieron. Don Alejandro comenzó a visitar el pueblo con frecuencia, aprendiendo sobre la vida sencilla, participando en las ferias locales y admirando las obras de arte de Miguel. Se dejó llevar por la belleza de la autenticidad que antes había rechazado. Cada visita era una nueva oportunidad de redescubrir no solo a su hija, sino también a sí mismo. La historia termina con la imagen de don Alejandro, Isabella y Miguel reunidos bajo un cielo estrellado, riendo y compartiendo historias. El amor que los unía trascendía las diferencias y los pasados, mostrando que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones humanas y en la capacidad de amar y ser amado. La transformación de don Alejandro era un testimonio de que la felicidad, cuando se encuentra, puede sanar incluso las heridas más profundas. La gran lección de la historia es que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en las decisiones que tomamos. Don Alejandro aprendió que el amor y la humildad tienen un poder transformador, e Isabella descubrió que la libertad de ser quien realmente es trae felicidad genuina. Ambos se convirtieron en mejores personas, mostrando que a veces necesitamos un giro inesperado para redescubrir lo que realmente importa en la vida.